Bienvenido a una exploración en profundidad de Napoleón Bonaparte. Durante los próximos momentos, viajaremos en el tiempo, entrelazando la convincente historia de un renombrado general militar y estadista, cuya influencia continúa dando forma a Europa y más allá. Nacido el 15 de agosto de 1769, en Córcega, una isla del mar Mediterráneo, Napoleón Bonaparte provenía de orígenes humildes. Era el segundo de 8 hijos supervivientes, y su familia era de noble ascendencia italiana. Su padre, Charles, era abogado, mientras que su madre, Leticia, provenía de una familia de empresarios. A la edad de 9 años, Napoleón fue enviado a una escuela para niños en Francia continental. Fue en gran medida autodidacta y destacó particularmente en matemáticas e historia. En 1784, a la edad de 15 años, completó su educación en la Academia Militar Brienne en el noreste de Francia, donde estudió tácticas y estrategias militares, lo que despertó la ambición que daría forma al curso de su vida. Luego pasó a asistir a la prestigiosa École Militaire de París, donde adquirió su comisión como subteniente de artillería a los 16 años. A finales del siglo XVIII, Francia estaba lidiando con los profundos desafíos de la agitación revolucionaria. Sintiendo una oportunidad de avance, el ambicioso Napoleón abrazó abiertamente los ideales revolucionarios. Su meteórico ascenso comenzó en 1796 cuando fue designado para dirigir el ejército francés en Italia a la edad de 26 años. La campaña italiana se considera a menudo como la primera victoria militar significativa de Napoleón. A través de astutos planes de batalla y un liderazgo carismático, las fuerzas de Napoleón expulsaron con éxito a las fuerzas austriacas de la península italiana. Este éxito no solo le valió a Napoleón un gran reconocimiento personal, sino que también sentó las bases para su ascenso político. Con su estrella en ascenso, Napoleón pasó de ser un mero general a convertirse en un innovador político. Estableció la República Cisalpina en el norte de Italia, y se convirtió en su presidente en 1797. Al año siguiente, lanzó un golpe de Estado que lo convirtió en el primer cónsul de Francia. Además de sus reformas militares y políticas, Napoleón también fue un arquitecto de políticas económicas y sociales progresistas. El Código Napoleónico, que introdujo entre 1800 y 1804, es ampliamente considerado como el primer código legal moderno. Defiende las ideas de meritocracia e igualdad ante la ley, y ha influido profundamente en los sistemas jurídicos de todo el mundo. La guerra siguió siendo una parte intrínseca de la ambición de Napoleón. En 1805, llevó al ejército francés a una contundente victoria en Austerlitz, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores. El triunfo elevó el estatus de Napoleón, y condujo a la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico. Napoleón continuó expandiendo su imperio, derrotando al reino prusiano y al imperio ruso entre 1806 y 1807. En 1808, el control de Napoleón sobre Europa parecía casi absoluto, pero sus conquistas comenzaron a florecer cuando estallaron revueltas en España y Portugal. Además, las guerras napoleónicas estaban cobrando un precio significativo en Francia. La Guerra Peninsular, 1808 a 1814 contra la coalición de fuerzas británicas, españolas y portuguesas resultó ser una pérdida masiva de recursos y personal franceses. En 1812, la situación se deterioró aún más debido a la desafortunada invasión de Rusia por parte del emperador. La campaña rusa vio a la Grande Armée, una de las fuerzas militares más influyentes bajo Napoleón, sufrir pérdidas catastróficas. Su fracaso en derrotar al Imperio ruso finalmente condujo a campañas posteriores de la Sexta Coalición entre 1812 y 1814 y la eventual derrota de Napoleón. En marzo de 1814, los ejércitos de la coalición iniciaron su avance sobre París. Napoleón intentó una última apuesta con una fuerza francesa superada en número y armamento. Su intento en la batalla de Arcis-sur-Aube en marzo de 1814, sin embargo, resultó ser en vano, con sus adversarios entrando en París el 31 de marzo. Con su imperio desmoronándose rápidamente a su alrededor, Napoleón abdicó del trono el 6 de abril de 1814, y fue exiliado a la isla mediterránea de Elba. Aunque ya no era emperador, se le concedió una pensión sustancial, y se le dio soberanía sobre la pequeña isla. A pesar de su aparente final, Napoleón no estaba dispuesto a renunciar a la ignominia. Escapó de Elba y regresó a Francia en 1815, período conocido como los 100 días. Recuperó el poder y comenzó a reformar el país, pero rápidamente quedó claro que el genio militar de su carrera anterior se había agotado. Así como sus esperanzas se reavivaron, fueron aplastadas en el campo de batalla. En la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815, el duque de Wellington llevó a la Séptima Coalición a una victoria decisiva sobre las fuerzas de Napoleón, lo que llevó a su segunda abdicación el 22 de junio. Esta derrota marcaría el final de su reinado, y el final de la era napoleónica en Europa. Fue exiliado a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde pasaría los 6 años restantes de su vida. Los últimos años de Napoleón estuvieron marcados por el aislamiento, pero continuó ejerciendo una profunda influencia sobre los acontecimientos globales y manteniendo un extenso círculo de partidarios.
Reflexionó sobre su vida, detallando sus pensamientos en una extensa memoria, el Memorial de Santa Elena, que proporcionó una mirada íntima a la mente del emperador derrotado. La salud de Napoleón se deterioró lentamente en la isla, y murió el 5 de mayo de 1821, a la edad de 51 años. Su muerte fue atribuida a un cáncer de estómago, aunque hay rumores persistentes de envenenamiento, lo que alimenta interminables especulaciones y debates en torno a su vida y legado. A pesar de su tumultuoso reinado y eventual caída, el legado de Napoleón ha perdurado a lo largo de siglos. Sus reformas legales, administrativas y militares han tenido un impacto duradero en la sociedad moderna. Su liderazgo hábil y visionario transformó el rostro de Europa, configurando la trayectoria de la historia mundial, y dejando una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Desde sus humildes raíces en Córcega hasta los sagrados salones de Montpellier, desde el cenit de su poder en Austerlitz hasta su última abdicación en Fontainebleau, la vida de Napoleón es un testimonio del espíritu indomable del ser humano. Su ascenso al poder, sus notables logros, sus catastróficos fracasos y su eventual caída sirven como una fascinante crónica de la ambición humana y sus consecuencias. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte se encontraba en la cúspide del poder, una posición de poder y prestigio envidiables. Su mirada abarcaba todo el continente de Europa desde las heladas llanuras de Rusia hasta las orillas bañadas por el sol de España. Pero como Ícaro osando volar demasiado cerca del sol, sus alas de cera se derritieron, y cayó en picado a la tierra, un ángel caído. A medida que nos sumergimos más en esta exploración, recordamos las muchas lecciones que la historia tiene para ofrecer. El ascenso y la caída de los imperios, el carácter del liderazgo, el valor de las reformas, la insuficiencia de la ambición, la inutilidad de la guerra, la temporalidad del poder. Estas son algunas de las verdades profundas que resume la historia de Napoleón. La historia de Napoleón Bonaparte no es, por tanto, solo un sujetalibros de la historia, sino un faro esclarecedor para el futuro. Sus páginas nos susurran los ecos del pasado, los llamados urgentes al presente y los susurros proféticos del futuro. Nos recuerdan la naturaleza cíclica de la historia y el poder duradero de la audacia, la adaptabilidad y la resiliencia humanas. La vida de Napoleón sirve como un espejo que refleja tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. Su viaje nos recuerda el poder transformador del coraje, la ambición, la innovación y el liderazgo. Al mismo tiempo, también nos advierte del potencial destructivo de la arrogancia, la crueldad y el deseo desmesurado de poder. En resumen, Napoleón Bonaparte sigue siendo una figura duradera en la historia mundial, un hombre de su época y adelantado a su época, cuya influencia de gran alcance en los contornos del mundo moderno es innegable. Su historia sigue fascinando y provocando, invitándonos a lidiar con sus complejidades, absorber sus lecciones y tal vez, sobre todo, aprender de sus agudas ideas. Gracias por estar aquí. Suscríbete y deja tu like. No te cuesta nada, es gratis y me ayudas mucho. Publico vídeos de historia, leyendas y mitos del mundo todas las semanas. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.